Vamos a hacer entonces la presentación del ingeniero Carlos Escaramuza, que, bueno, también fue estudiante como ustedes en la Facultad de Ingeniería, ingeniero aeronáutico, ha desarrollado su trayectoria profesional en la empresa de bandera, en YPF, y bueno, a partir del 2013, Carlos, te sumaste al equipo de docentes de la Universidad Nacional Arturo Jauretche, y allí tiene a cargo el área de sustentabilidad, de ingeniería ambiental, para varias de las carreras del instituto, y también participa como parte del equipo de investigación en el programa de desarrollo emprendedor y sistemas sociotécnicos complejos, y del Club de Emprendedores, con actividades de tutoría, mentoría y de consultoría. Así que, bueno, es una persona a la cual sería interesante tenerla dentro de la red de contactos, porque, bueno, ustedes saben que es de alguna manera la forma de construir ese capital humano, ¿no? Ese capital relacional que uno tiene y que puede, digamos, facilitar, sobre todo en la etapa que están ustedes, que están iniciando, que están prontos a ser profesionales. Entonces, todo lo que ustedes puedan acceder para acortar, ¿no es cierto?, experiencias, para evitar, digamos, dolores de cabeza, siempre es bueno. Entonces, Carlos es una persona que no va a tener ningún problema en hablar, en acompañarlos, en, digamos, facilitarles lo que él pueda y tenga a su mano. Así que yo ya lo daría por agendado en mi libreta, digamos, ¿no? Como un colega, un colega a quien consultar ante diferentes situaciones. Muy bien, Carlos, no sé si vos querés agregar algo más a esta presentación. No, bueno, gracias por la invitación, antes que nada, y bueno, para mí es un gusto poder compartir con ustedes este momento, sobre todo también teniendo en cuenta esto que dijo el ingeniero Carrizo, de que yo estudié ahí en la Universidad Nacional de La Plata, así que, digamos, siempre me es grato estar relacionado de alguna manera. Los temas a los que, digamos, a los que yo me dedico, son medio, con el paso de los años, como que se fueron conformando un personaje que es lo que soy, digamos, que a veces puede ser medio antipático y a veces puede ser muy, muy, muy empático, ¿no? Porque el tema del medio ambiente, los temas de prevención ambiental, de sustentabilidad, para los ingenieros históricamente han sido más un obstáculo que por ahí un facilitador. Pero también con el paso de los años, ustedes esto seguramente lo están viendo en la sociedad, ahora les estoy hablando, digamos, como si no hubiera pandemia, digamos, porque nuestras vidas han por ahí sufrido un cambio en estos últimos tiempos. Hay mucho para pensar, mucho para evaluar, mucho para ver hacia el futuro, de una manera por ahí un poquito afectada o diferente con todo esto. Pero no nos tenemos que olvidar que es una emergencia esto, que muchas ideas o muchas ganas de hacer cosas que teníamos antes no tienen por qué desaparecer, digamos. Esto en algún momento se va a atenuar y va a ir con el tiempo poniéndose más o menos en línea, y podremos volver a los sueños anteriores, digamos, ¿no? En este momento estamos en un pequeño receso de sueños, por ahí, porque es muy difícil, qué sé yo, por contarles algo, yo empecé hace un par de meses por un tema de salud, de tener que bajar el colesterol, no querer tomar medicamentos, me compré una bicicleta, empecé a andar en bicicleta, y ya estaba llegando desde Varela a La Plata casi, ¿no? Me hice yo un plan, ¿no? Y cada vez Villa Elisa, ¿no? Ida y vuelta, ¿no? Los 2 días, los 3 días iba hasta de vuelta, ¿no? Después, en algún momento, me animé hasta Citibel, ir y volver, y a los 3 días por ahí de vuelta iba a Villa Elisa y volvía, y iba manejando,
ya estaba por Ringuelet, digamos, ¿no? Justo. Mi hijo vive en La Plata. Y yo quería ir a visitar a mi hijo en bicicleta. Me empezaba a sentir muy bien del cuerpo también. Mi salud empezaba a mejorar. Ahora acá tengo la bicicleta ahí, no está tirada porque quiero tanto que todos los días le paso un rapito, ¿no? Pero, ¿qué quiero decir con esto? Que a veces los planes o hay que adaptarlos o hay que esperar el momento en el cual podamos volver a lo que nos gusta, a lo que nos hace sentir bien. Con el tema del medio ambiente, ¿qué ha pasado en estos tiempos? ¿No? Lo que ha pasado es que estaba en un primer plano en algún momento, después medio como que el hecho de que en Estados Unidos cambiara el presidente, estaba Obama, vino Trump, empezó a relajar un poco el tema de los temas ambientales, los temas globales. Después, tanto China como Estados Unidos empezaron a manifestar que les empezaba a interesar el tema, y ahora vino esto del coronavirus, que pone el esfuerzo, pone la emocionalidad, y pone los temores, y pone un montón de cosas necesarias para los temas de sustentabilidad y de sostenibilidad. Ahora estamos mirando otras cosas. Pero también lo que está pasando es que cuando yo miro por mi ventana, a la mañana, el cielo está más limpio. Yo vivo en un 7º piso y desde hace mucho tiempo veo que hay mucha contaminación del aire. Bueno, estos días es como que eso te lleva a pensar, ¿no? Te lleva a pensar. Es consecuencia de que la gente está consumiendo menos, está generando menos residuos. Al generar menos residuos, se queman menos residuos y eso tiene un efecto que podríamos decir dentro de todo beneficioso, un efecto ya conocido anteriormente y por el cual se habían hecho muchas acciones, se había puesto mucho en promocionar, ustedes se acordarán, del tema de separar residuos, de gestionar los residuos, de no quemar residuos, de generar la menor cantidad, del tema de los envases, de llevarte la bolsita, bueno, todo eso, en un mes, ¿sí? Esta emergencia, esta contingencia inesperada, parece como que, digamos, a primera vista, parece como que mejoró algo de eso. Acá cerca de Varela, entre Varela y La Plata, justamente está el arroyo de las Conchitas, que es un arroyo donde las industrias, muchas de ellas industrias clandestinas o en negro, tiraban contaminantes. Ahora no te digo que vas a ir con un vaso y te vas a tomar y te va a hacer bien, digamos, pero a simple vista se puede ver que el agua está más limpia, digamos, ¿no? ¿Por qué? Porque la mayoría de las industrias, casi todas, están cerradas en este momento. ¿Por qué? Por una acción del Estado, por una acción de la Secretaría de Medio Ambiente, no. Porque esto del coronavirus hizo que no se pueda ir a trabajar, en general, y bajó la carga contaminante también de algunos lugares, como el agua, yo les decía del aire. Bueno, ¿qué está pasando con esto? Que a veces los imprevistos nos ayudan, nos enseñan y nos ayudan a tomar conciencia de que muchas de las cosas que pensábamos antes en la no emergencia no estaban mal, estaban bien, y eran virtuosas. Y si yo soñé con un camino para mi profesión relacionada con mejorar la sociedad, puedo seguir teniendo ese camino, no me lo tengo que sacar de encima por decir, uy, con todo esto que está pasando no voy a poder llegar a hacer nada de todo lo que pasó, imagínate, va a haber otros virus, vamos a morir la mitad de la gente. Hay que pensar en muy positivo, no en positivo, porque tenemos todo un futuro por delante. El futuro tiene que sí o sí ser sostenible. Tiene que ser sostenible por las razones que ahora vamos a charlar, cuando empecemos a ver qué significa un proyecto, una política, que una acción del ser humano sea sostenible. Con Quique, por ejemplo, en el Club de Emprendedores, todo el tiempo vienen personas que quieren emprender, ¿no, Quique? Sí, por supuesto. Es un espacio, digamos, de trabajo colaborativo
transversal, donde, bueno, las empresas, MIPYMES, emprendedores asociativos, individuales, incluso algunas organizaciones, bueno, encuentran un espacio de colaboración. Y como les comentaba en la introducción que les hice respecto a Carlos, bueno, ahí podemos atender diferentes tipos de cuestiones, algunas que tienen que ver con los procesos de incubación, sus 3 etapas, preincubación, incubación y posincubación, que eso ya vamos a tener una visita especial con la ingeniera María Sol Rodríguez, también egresada de la Facultad de Ingeniería de La Plata y, bueno, miembro del equipo de trabajo nuestro allá en Varela, donde ella le va a hablar claramente de esto, así que no le quiero sacar su tema, pero bueno, son parte de las opciones y de las posibilidades. También hay actividades de capacitación, talleres, bueno, tenemos el área de impresión 3D, entonces, bueno, con respecto a eso también se genera mucha sinergia, porque es una tecnología exponencial, que bueno, es un tema que seguramente Carlos hoy lo va a conversar, y que hemos tenido también oportunidades de llevarlo y conversarlo y reflexionar, por ejemplo, en una visita que hicimos el año pasado a Colombia, que visitamos 3 universidades, y son temas que la verdad que son muy bien, digamos, tenidos en cuenta por la comunidad estudiantil en general, ¿no? No solo aquí en La Plata o en la Argentina, sino también en otras localidades de Latinoamérica, por todo lo que puede generar, ¿no? Porque hay toda una expectativa en torno a ese tipo de tecnologías. Así que, Carlos, ¿qué te parece si nos pones un poco en autos con respecto a qué es a ver, porque yo tengo esa duda también. ¿Es sostenibilidad o es sustentabilidad? ¿O es lo mismo? Bueno, ahí hay un tema que en la materia de ingeniería ambiental en la Jauretche la damos con otro profesor, que es biólogo, y a él le sale todo el tiempo la palabra sustentabilidad, ¿no? A mí me sale todo el tiempo la palabra sostenibilidad. Ahora, acá, en este ámbito de futuros ingenieros, yo no tengo duda de cuál es la palabra es sostenibilidad, porque la diferencia, para mi punto de vista desde la ingeniería, es que la sostenibilidad incluye la sustentabilidad. Porque la sustentabilidad está más referida a los temas puramente ambientales y sociales. Y nosotros como ingenieros tenemos que tener en cuenta otro impacto además, que es el impacto económico de las decisiones que tomamos hacia lo que queremos transformar. ¿Por qué? Porque podemos tener la mejor idea del mundo, pero si no tenemos cómo solventarla, cómo financiarla, cómo sostenerla, no se va a realizar. Esa es la verdad. Ustedes saben, los políticos, cuando están en un área de decisión, son electos para tomar decisiones, o mismo funcionarios políticos que son puestos por quien los debe poner y para que sean funcionarios, su prioridad es cumplir un presupuesto y los recursos que hay económicos no son ilimitados, son limitados. Entonces, a la hora de asignar prioridades, no tienen arriba de la mesa solamente los temas ambientales, ni solamente los temas de salud, ni solamente los temas de educación. Hay todo un menú de temas que se ve reflejado en cómo se asignan recursos en un presupuesto. ¿Y nosotros qué tenemos frente a eso? Ustedes saben, como ingenieros, seguramente en primer año, no sé cuál es la materia, taller de ingeniería acá, creo, no me acuerdo cuál era. Acá era introducción a la ingeniería, no sé si sigue estando o la han eliminado o hay alguna similar, pero cuando nosotros, en la etapa fundacional de la Jauretche, desarrollamos el concepto de taller de ingeniería, nos inspiramos en introducción a la ingeniería, nos inspiramos, no es la misma materia tampoco. Bueno, en esa materia ustedes ven seguramente la definición de ingeniería y de las restricciones que tiene que cumplir, y seguramente habrán escuchado que tiene restricciones legales, ambientales, éticas, económicas, un menú de condiciones de contorno que yo tengo que tener en cuenta para
poder hacer factible la transformación que quiero llegar a hacer. ¿Por qué? Porque cualquiera de esas limitaciones, en general, están en serie, digamos, no están en paralelo. No tengo otros caminos, son como obstáculos, pero son obstáculos sucesivos. Entonces los tengo que tener en cuenta, porque si uno de ellos me bloquea lo que yo quiero hacer, entonces ahí vienen todos temas que son importantes y están muy relacionados con la ingeniería, porque lo nuestro es la tecnología. El desarrollo tecnológico acelerado que ha habido en las últimas décadas, a los ingenieros nos da una variedad de herramientas para superar esos obstáculos que otras profesiones raramente tienen. No quiero por ahí comentar sobre otras profesiones, pero la dinámica que tiene la ingeniería, y básicamente debido no a que los ingenieros somos genios, sino a que está habiendo una revolución tecnológica en el mundo, y ahora por ahí con esto de la pandemia, nuestra cabeza le parece como que, uy, pandemia, la peste, ¿no? La peste del siglo XIX, como que parece que estamos retrocediendo. Bueno, déjenme decirle que los que tienen la plata en el mundo la siguen teniendo porque la tienen en un banco, en una computadora la tienen la plata. Entonces, esos registros, el coronavirus no llega a comerse los bits en los estados de cuenta de los que tienen plata y poder. O sea, ese dinero y ese poder lo tienen porque desarrollaron tecnología, salvo en países donde son monarquías o feudos, Arabia Saudita, o no sé, Corea del Norte, por decir algo, donde hay otros ingredientes políticos. Pero en general, el desarrollo tecnológico cambió el mapa de los ricos y poderosos en el mundo. Y eso no se está deteniendo por el tema este. Lo que está pasando es que ahora parece que se necesitan ingenieros para hacer respiradores, digamos, ¿no? Bioingenieros. No, los bioingenieros estaban de antes. Los respiradores se podían hacer antes también. Bueno, el aire se podía haber limpiado antes también. O el agua, el arroyo de las Conchitas, se podía haber limpiado antes también. Ahora con esta emergencia nos viene algo, sobre todo a los argentinos, que es la idea de que en la emergencia vamos a arreglar los problemas previos a la emergencia. Y eso no va a suceder. Nosotros no lo vamos a arreglar. La naturaleza va a arreglar alguno por ahí. Pero vamos a tener que seguir trabajando después de esta contingencia para seguir desarrollando y mejorando la sociedad. ¿Nuestras herramientas cuáles son? Nuestras herramientas son ser eficaces, ser eficientes, pero también ahora ser sostenibles. Y ahora engancho con lo que me estaba diciendo Quique, que es, ¿qué es la sostenibilidad? Bueno, primero le voy a decir qué es la sustentabilidad. Pero antes que eso, primero que lo primero, o sea, la cosa cero que voy a decir, es que en el mundo hay una sola palabra, no hay dos. Acá en la Argentina hay dos. Sustainable es en inglés. Quiere decir las dos cosas. Entonces, si ustedes hablan con un alemán o hablan con un francés o un australiano, ellos le van a decir esa palabra en inglés. No hay una para sustentabilidad y una para sostenibilidad. Bueno, acá en la Argentina, como a todo le damos nuestra interpretación, hay dos palabras. ¿Sí? Una tiene un sentido más productivo, que es sostenible, y otra tiene un sentido más ambientalista, que es sustentable. Una tiene un sentido que incluye lo económico, incluye el uso de recursos, el análisis del uso de recursos como sostenible, y la otra incluye por ahí más lo social y lo ambiental, como es sustentable. Y sustentable quiere decir que habla sobre las generaciones futuras. Si algo es sustentable, no le quita oportunidades a las generaciones futuras por el desarrollo de las generaciones presentes. ¿Sí? O sea, si yo soy sustentable, tendría que poder desarrollarme ahora yo y también
dejarle las mismas oportunidades a las generaciones futuras. Acá en esta conferencia, ¿quiénes son las generaciones futuras? Parece que bueno, Zoom me hace un regalo, dices. Sí, digo, ¿que pagaste? No, pero bueno. Ah, yo quería, a mí no, mirá, bueno, así que me voy de esta clase porque aquí que le regaló Zoom, bueno, vamos a ir de largo entonces. Y sí, Bueno, seguimos de largo. y claro, Bueno, entonces, aprovechemos. ¿qué les decía? Se hizo sostenible esto, porque alguien puso la guita, bueno, hizo un subsidio. La empresa es como que regaló algo, la empresa Zoom. Bueno, entonces, ¿qué les decía con esto? Que esto de la sustentabilidad suena más social, suena más romántico. Un ambientalista o un activista ambiental no va a usar nunca la palabra sostenible, va a usar la palabra sustentable. Está todo bien, está todo bien. De hecho, cuando nos podamos reunir en grupos interdisciplinarios para desarrollar un proyecto, siempre va a haber quienes hablen de sostenibilidad y quienes hablen de sustentabilidad. Lo bueno, lo virtuoso sería que nos podamos poner de acuerdo, ¿no? Entonces, por ejemplo, un ingeniero que podría cuestionar de alguien que habla de sustentabilidad, ¿no? Un ingeniero podría decir, sí, pero tenemos que vivir ahora, tenemos que producir, tenemos que solucionar los problemas de la sociedad actual para que las personas, para que las comunidades tengan más bienestar, mejor salud, mejor educación, mejor alimentación, mejor movilidad, vivir una vida más plena. Y el de sustentabilidad, ¿qué me va a decir? Me va a decir, sí, pero no. ¿Qué vamos a usar para eso? Entonces, el ingeniero, ¿qué le va a decir? Energía eólica, energía solar, que son renovables. El sol y el viento no se terminan. De hecho, el viento viene del sol también, no es que viene desde el sol. ¿Saben cómo se produce el viento? Por el calentamiento heterogéneo de la superficie terrestre, por las montañas, por el agua. Bueno, entonces las masas de aire se mueven. Sol va a haber por más o menos 5.000 millones de años más, no se va a terminar. Viento, mientras haya aire, va a haber viento. Si no hay aire, no va a haber viento, pero no vamos a estar nosotros tampoco, digamos. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que se puede. ¿Me hace una pregunta alguien? ¿Qué quiero decir con esto? No veo manos levantadas, así que... Yo te quiero hacer una consulta Sí, cómo no. sobre si el biogás también está incluido dentro de eso, de lo sustentable. Bueno, sí, los biocombustibles y el biogás están incluidos en determinadas condiciones. ¿Por qué? Porque depende de, imagínate, por ejemplo, un biodiesel. Vos preguntaste el biogás, ahora te voy a decir el biogás. Un biodiesel se saca de un cultivo, y ese cultivo muchas veces sirve como alimento también. Entonces, si yo dejo de producir ese alimento y uso ese grano, esa oleaginosa, como la colza, el girasol, la soja, lo uso para hacer biocombustible, no sé si el suelo va a aguantar tantos cultivos tan seguidos, tengo que usar fertilizantes y tengo que usar una serie de cosas que no son sustentables, porque contaminan. Entonces, el biogás, el tema que tiene es que sí, pero necesito un sustrato en una cantidad. Por ejemplo, lo típico para biogás es estiércol de pollo o estiércol caca de cerdos, de chanchos. La cantidad que necesito es importante para sostener un proceso como ese. Entonces, pero sí, el biogás es una energía renovable. Es una energía renovable. Podríamos decir que es sustentable y que también es sostenible en ciertas condiciones. ¿Sí? Perfecto. Bueno, entonces, ¿qué estamos hablando? Estamos hablando de sustentabilidad y sostenibilidad. La sustentabilidad es como que
necesita preservar los recursos. Los ingenieros necesitamos usar los recursos. Necesitamos usarlos de forma sustentable. Entonces hay recursos que, como no se agotan, que son renovables, son sustentables también. Ahora, nuestra mayor ayuda para poder desarrollar proyectos sostenibles es la tecnología. Y no hay, dentro de una visión solo sustentable, no hay una visión muy amiga de la tecnología. Porque, ¿qué pasa? Lo sustentable suena más a romántico, ¿no? Entonces, dentro de lo que podría ser los que trabajamos por la sostenibilidad, seguramente hay ingenieros o empresarios o lo que sea, que quisieran depredar todo con tal de después ganar plata. Y dentro de los que están más mirándolo con el ojo este de la sustentabilidad, algunos quieren volver a vivir a la aldea Hobbit, digamos, ¿no? Es decir, el sueño de vivir en un bosque, ¿no? Aislado y qué sé yo, que bueno, ahí hay otros temas sociales también. Y tenemos una oportunidad muy grande de unificar los dos criterios, considerando la sostenibilidad desde el punto de vista del triple impacto. Ahora vamos a empezar a ver, les voy a empezar a mostrar algo. Empiezan a aparecer palabras, ¿no? Empiezan a aparecer palabras. ¿Están viendo la pantalla ahí? Sí. Tienes que maximizarla, nada más. Sí. Ahí se debería empezar a ver. Verla veo, pero no en presentación. Yo lo que veo todo, Ay, no tengo audio. todo negro veo. A ver. Ahora maximiza. ¿Ustedes las ven a la pantalla? Ahora no, antes sí. Ahora se ve todo negro. Ahí está. Sí, Ahí Eso aparece. Bueno, esto que yo les voy a mostrar ahora es de nuestra vida, digamos, pre-pandemia. Estaría interesante, si ustedes tienen ganas, de podemos discutir un poquito más cada uno de los temas, considerando lo que está pasando en este momento en el mundo, ¿no? Porque esto es, ¿vale? Yo no considero que sea un antes y un después, pero sí considero que va a haber muchos cambios en nuestra forma de vivir y en nuestra forma de ver determinadas cosas. Un cambio importante lo están viendo ahora en este momento en educación, porque estamos juntos y no estamos juntos, digamos, ¿no? Por ejemplo, ustedes no me podrían pegar ahora si yo digo barbaridades. Bueno, pero sí piensen que yo podría estar en Australia, podría estar en Finlandia, o podría estar en Rusia. Y sería exactamente lo mismo. Lo cual abre una puerta a que la forma en la que ustedes van a desarrollar su profesión de ingeniero va a ser distinta. Ahora la pregunta es, ¿esto no estaba disponible antes? Sí, estaba disponible antes. ¿Pero qué pasaba? No estaba en nuestra forma cultural de hacer las cosas. Ahora, en educación, es como que eso que ya estaba disponible, ahora está empezando a cambiar y se está empezando a hacer cultura. Vamos a ver cómo sigue, ¿no? Porque, no sé, probablemente más adelante, digamos, las personas descubran que pueden relacionarse con gente de todo el mundo, ¿sí? Y eso es una gran posibilidad también para tener esta red de contactos que estaba diciendo Quique, que me incluía a mí, digamos. Imagínense, yo soy un simple profesor acá de un lugar del mundo al sur de Sudamérica, pero ustedes podrían en algún momento, a través de esta misma herramienta, contactarse con otros estudiantes de otros países,
Es más, ahora no se puede viajar, pero en el futuro ustedes podrían tener relaciones y contactos en otros países profesionales y podrían ir a visitar esos países y ver la tecnología o los hechos que hay en otros países sobre lo que ustedes están haciendo acá. ¿Sí? Bueno, ya les dije lo de países, ahora les voy a decir de provincias argentinas. Nosotros acá, sobre todo en el conurbano, en Capital Federal, creemos el centro del país, pero bueno, yo he tenido oportunidad de viajar por el país, les puedo asegurar que nosotros no tenemos presente todo el tiempo. En Córdoba, por ejemplo, hay una calidad de vida muy buena y que hay muy buenos profesionales, tanto de la ingeniería como del derecho, como de todas las áreas de la vida. Muy, muy buenos profesionales, muy creativos, muy comunicativos, muy empáticos. Acá conocemos a Mona Jiménez, pero en Mendoza también, en Salta, en Misiones, en todo el país hay una red que ya existe de profesionales, de familias, de personas, la cual nosotros no estamos habitualmente, digamos, con el corazón abierto para buscar también oportunidades para nosotros mismos, ¿no? Bueno, este avance tecnológico, que ahora nos parece un avance tecnológico, pero ya les digo, ya estaba, nos abre puertas, no las cierra, las abre y muchísimo. Y empiezan a aparecer palabras que se van haciendo cultura, ¿no? Por ejemplo, emprendedorismo, lo que decía Quique del Club de Emprendedores. Las personas pueden emprender, pueden hacer su propio camino, pueden ganar su autonomía y pueden tener su propio medio de vida a través de emprender ellos mismos. Para un ingeniero, ¿qué significa? Por ahí significa que un emprendimiento tecnológico. No estamos muy acostumbrados a eso. ¿Por qué? Porque, digamos, son muchas décadas de no desarrollar tanta tecnología, sino de privilegiar otras cosas. Por ahí no tenemos nosotros la mente tan abierta a ser emprendedores tecnológicos. Pero sí que podemos tener nuestro propio emprendimiento. Lo podemos hacer con mayor libertad que por ahí trabajando en una empresa o teniendo que marcar una tarjeta o una tarjeta magnética ahora, de 8 a 5 de la tarde. Bueno, eso existe y es por lo cual ustedes escuchan cada vez más la palabra emprendedorismo. Es algo que está referido a la cultura social y está muy relacionado con la ingeniería. Lo que no hay todavía cultura generada es respecto a que el emprendedor necesite asesoría tecnológica. El emprendedor, no el emprendedor tecnológico solamente, sino el emprendedor en general. Y eso es un camino que se está recorriendo y que se va a intensificar. O sea, no solo debería estar en nuestra mente, por ahí trabajar en una YPF o trabajar en una, no sé, la NASA. Hay muchas oportunidades de desarrollarse profesionalmente. ¿Con qué? Con nuestros conocimientos de la otra palabra que está ahí, que es tecnología. Nosotros los ingenieros, y medio como que deberíamos ser devotos de la tecnología, o podemos elegir la que nosotros querramos, pero es nuestra palabra preferida hoy, ¿no? Sobre todo porque dentro del desarrollo tecnológico y de esta revolución tecnológica, dicen que es la cuarta, hay tecnologías exponenciales. Que son exponenciales porque su raíz es exponencial. ¿Cuál es su raíz? Los datos, la informática, la tecnología de la comunicación y de la información, que no es la única tecnología que existe. Hay muchísimas tecnologías, pero esta tiene una característica, es que se duplica su capacidad cada vez en menos tiempo,
Y así como hace 5 años la computadora más top, la más veloz, era de, no sé, 2 GB RAM, hoy hay de 12 GB de RAM, hoy hay discos SSD, sólidos, no sé, podría caer pantalla táctil. Podemos pensar en un montón de nuevos desarrollos que van duplicando su capacidad cada muy poco tiempo. Y un día lo que va a pasar es que va a haber máquinas que se construyan a sí mismas. ¿Vieron la película Terminator? Bueno, que los Terminators construyen Terminators también, además de tirar tiros, digamos. Bueno, con las impresoras 3D está pasando eso, porque ya hay impresoras 3D que imprimen las partes para hacer otra impresora 3D. Entonces, esa tecnología es exponencial. ¿Por qué? Porque si yo tengo una impresora 3D, tengo el software, tengo el diseño necesario, esa impresora puede imprimir otra impresora. Ahora tengo 2 impresoras. Y 2 impresoras, cada una puede imprimir otra impresora, y tengo 4. Después voy a tener 8, después voy a tener 16. ¿Qué sigue? ¿Cuántas siguen? 32, 64. Si ustedes hicieran una curva con eso, les va a dar una curva exponencial. Ahora vamos a ver de qué se trata bien. Competitividad. Cada vez hay más competitividad respecto a de qué manera se logran las cosas y con qué eficiencia se logran las cosas. Entonces los desarrollos son cada vez más competitivos. Aparece algo que se llama futurismo, es empezar a no adivinar el futuro, no es una bola de cristal, pero esto que suena a brujería, hoy es una realidad en la tecnología, porque ya hay equipos profesionales, es más, les diría, ya hay culturas como la alemana, tecnológica, que están diseñando el futuro tecnológico, están eligiendo los caminos. ¿Por qué? Porque esto que les decía de lo exponencial, abre un abanico que se va haciendo cada vez más grande y con más caminos. Entonces hay que empezar a elegir el camino. ¿Qué caminos hay disponibles? Bueno, por ejemplo, en Europa está Industria 4.0, liderada por Alemania, que está previendo y está ejecutando ya la digitalización con determinada tecnología de todos sus procesos productivos. O sea, las máquinas y los robots conectados en la nube y automatizados y optimizados hasta por ello por las mismas máquinas, con computadoras. Ahora, solo Alemania está haciendo eso, solo Europa no. China también tiene su programa. Ahora, China estamos todos, y China especialmente con este tema del coronavirus, pero esto va a seguir, porque China está entrando a los países de África para ofrecerles desarrollo, cosa que por ahí Estados Unidos nunca les ofreció, y ahora va China y les ofrece hacer una industria 4.0 con su tecnología china a países que casi ni siquiera tienen industria. Después está Estados Unidos con su Smart Factory, fabricaciones inteligentes, que sería otro camino. Ustedes van a ver batallas por imponer, no batallas de guerra, digamos, batallas tecnológicas por imponer sus propias tecnologías en el mundo, y el emergente de todo esto es lo que ven cuando Trump y Xi Jinping, el presidente de China, a veces son amigos, a veces se dicen de todo, a veces se cortan el comercio, se imponen sanciones, y toda la negociación del futuro tecnológico del mundo. Entonces, eso respecto al futurismo. ¿Qué más podemos decir? TICs,
las tecnologías de la información y la comunicación. Ustedes habrán escuchado, siempre se habla de tecnología, ¿no? Cuando se habla de tecnología, la mayor parte de la población, la gente en los barrios, piensa que tecnología es solo informática, ¿no? Sí, me compré una computadora, ahora tengo tecnología. Pero ya tenía tecnología, porque tenía una heladera, tenía un aire acondicionado, tenía un auto, tenía el portón de la casa automático, tenía lámparas LED, Bueno, ya tiene diferentes tecnologías y muchas veces nosotros los ingenieros tenemos que luchar contra esa visión cortita de que solo la información y la comunicación es tecnología. Obviamente, el periodismo, los medios de comunicación incentivan esa idea porque ellos son los que usan esa tecnología. Ahora por ahí nos estamos enterando que un respirador también es tecnología. Nos estamos enterando ahora por esto que está pasando, pero no lo teníamos en nuestro radar. Tecnología de construcción, por ejemplo. Ahí cerca de mi casa están haciendo un hospital modular, ahora, pero por esto del coronavirus. Y está haciendo esto. Lo está haciendo un ingeniero con tecnología de construcción, que ya existía de antes. Entonces, ese es el tema que por ahí tenemos que tener siempre presente, que es por qué la gente en general piensa que solo tecnología es la informática. Y esto en un contexto en el cual van emergiendo todo el tiempo nuevas tecnologías emergentes. Ahora después vamos a ver cuáles son las principales tecnologías emergentes. Hablamos de las tecnologías exponenciales y finalmente, acá la cuarta palabrita que les puse con una pregunta es, ¿todas son sostenibles las tecnologías? No, todas no son sostenibles. Por ejemplo, relacionado con la industria del petróleo, el gas y el carbón, en general, los complejos industriales, y no sé si son tecnologías sostenibles, digamos. Desde lo económico, la guita se consigue, porque nuestro capitalismo occidental en el que nosotros vivimos, que también China ya está prácticamente, una empresa que tiene buenos proyectos, cotiza en bolsa, en la bolsa de valores, y financiamiento a través de vender sus acciones. Entonces la plata la consiguen si el proyecto es bueno. ¿Beneficia a la sociedad? Bueno, ahí habría que ver, caso por caso, digamos, ¿no? Porque habría que ver qué beneficia y qué no beneficia, también dependiendo del tipo de cultura. ¿Sí, Manuel, vos querés hacer una pregunta? Sí, tenía una duda o sea, nosotros ahora estamos hablando de que sostenibles es lo económico y lo ambiental. Y social. O sea, Económico, social y ambiental. está bien, ya sea renovable o no renovable, lo podemos ver en lo ambiental. O también Lo otro no factor. renovable no pasa el filtro, digamos, lo no renovable. Hay un tema que, bueno, es de medio ambiente, pero se lo voy a comentar así de pasada. Hay una coincidencia, que es coincidencia o no coincidencia, depende de cómo se lo mire. Para mí es una casualidad, digamos. Las energías no renovables son mucho más contaminantes, porque en general, digamos, la humanidad, para apalancar las revoluciones industriales, se fue apoyando en el petróleo, en el gas y en el carbón. Son recursos no renovables que se terminan, ¿sí? Ese es un tema, no son sustentables. Pero además contaminan. Cuando yo quemo, porque tengo que quemar el petróleo, el gas y el carbón, los tengo que quemar para usar la energía. Entonces, estoy sacando el carbono, lo estoy convirtiendo en dióxido de carbono y lo estoy sacando de su confinamiento y lo estoy liberando a la atmósfera. O sea, estoy contaminando mucho más aún si tengo en cuenta el cambio climático, el efecto invernadero y todo eso. Entonces, lo no renovable coincide con lo no sustentable prácticamente. Y lo renovable, no siempre sustentable, pero en general y
cada vez más porque se va desarrollando las tecnologías, sí es cada vez más sustentable, lo renovable. Por ejemplo, qué sé yo, molinos eólicos. Imagínense que la energía eólica es sustentable, porque es renovable. Bueno, tengo un proyecto para llenar de poner 1 millón de molinos eólicos acá en el Río de la Plata. Acá en lo que sería la entrada, acá frente a Uruguay, frente a Argentina. Ahora, llenar toda la salida, toda esta, no es una bahía, es un estuario. Todo este estuario, que es la salida de ríos muy importantes, llenarlo de molinos eólicos. ¿Y es sustentable? No sé, por ahí le estoy privando a las generaciones futuras de poder usar el río para otra cosa. Entonces, ahí habría que hacer una evaluación de impactos ambientales para ver quién va a decidir eso. Lo va a decidir la sociedad a través de sus representantes, de sus entidades, de sus instituciones, de sus organizaciones. Pero no todo es directamente, digamos. Por eso está el análisis del triple impacto. Bueno, y acá tenemos un gráfico sobre ingeniería y sostenibilidad. ¿Cómo voy con el tiempo? 3. Vamos 17:56, o sea que nos quedarían unos minutos más todavía. Bueno. Acá hicimos una infografía, una representación de los 3 impactos y cómo se superponen unos con otros. Vemos acá el impacto económico, el impacto ecológico o ambiental, el impacto social. ¿De qué? De las decisiones, de los proyectos. ¿Qué pasa cuando algo que yo quiero hacer o algo que yo quiero estimular, defender, cumple con el impacto económico y el impacto social? O sea, tengo la plata y beneficia a la sociedad. Es viable, es factible de hacer con la plata y beneficia a la sociedad. Decimos que es equitativo. Es la intersección acá, esta intersección. Decimos que es equitativo. ¿Por qué es equitativo? Porque beneficia al medio social a través de inversiones, infraestructura, mejora la calidad de vida del medio social, da trabajo, ¿sí? Ahora, ¿cumple con lo ecológico? Bueno, en este ejemplo que estamos haciendo, ahora les estoy explicando lo equitativo no siempre es sustentable. ¿Cómo sería? Imagínense que yo un recurso que no es renovable, lo reparto para beneficio del medio social, y como lo tengo, económicamente se sostiene, digamos, no tengo que poner mucha plata, iguala la equidad, porque lo estoy repartiendo entre todas las personas, pero estoy contaminando, estoy depredando el medio ambiente. Entonces decimos que es equitativo, pero no es sostenible. No es sostenible porque en algún momento, ¿qué va a pasar con el entorno vital que es el medio ambiente? Va a ser invivible. Es lo que está pasando con el cambio climático en el mundo, porque la industria básicamente es la que contamina el aire con dióxido de carbono, pero claro, la industria, cuando digo industria, hablo de la industria automotriz, la industria de los químicos, la industria que son necesarias para la vida, para la cultura como la vivimos. Ahora, ¿podemos hacerlo sostenible? ¿Cómo? A ver si alguno de ustedes se anima a dar una idea para que algo que es eficiente económicamente, por ejemplo la industria, beneficia a la sociedad porque produce algo que la sociedad necesita y mejora su calidad de vida, pero no es ecológico porque contamina. ¿Cómo lo hago sostenible? A ver, ¿quién quiere decir? Yo tenía una idea, pero, por ejemplo, estaba pensando en el nivel de educación. Por ejemplo, esta clase pensaba que era sostenible por el hecho de que
nos están educando, nos están informando sobre este tema, que también en un futuro no muy lejano lo podríamos implementar también. Bien, lo que vos estás diciendo es, indirectamente, sí es una solución. ¿Por qué? Porque cuando ustedes sean ingenieros, y sean los ingenieros de esa industria que contamina, que beneficia al medio social con los productos que fabrica, ustedes como ingenieros de esa empresa van a hacer todo lo posible y van a tratar de que no se contamine, de que sea sustentable la industria esa. Pero ustedes no van a ser los dueños. Entonces, ustedes pueden contribuir con su conocimiento, con su iniciativa, pero básicamente los que tienen que decidir son los que se están beneficiando, que son el el dueño de la industria, el empresario, y las personas que quizá tengan que sacrificar un poquito de bienestar para que pueda ser ecológico. ¿Sí? ¿Entienden? Tengo que agregar el tercer globito. ¿Cómo? Hola, ¿se podría decir también, como por ejemplo, el uso de las bolsas renovables, que se tuvo que cambiar todo lo que eran las bolsas de plástico por obligación, y el medio económico tuvo que ponerse sí o sí por obligación a fabricar bolsas renovables? Sí, bien, es un muy buen ejemplo ese. Donde alguna sociedad lo acepta y otra sociedad lo tuvo que aceptar por obligación también. Claro, acá con los temas ambientales pasa algo digamos, complejo, que es que la aceptación de las cosas es parcial, digamos, ¿no? Porque hay gente que lleva la bolsa y gente que no lleva la bolsa. Entonces, vos nunca vas a tener el 100% en el medio social, salvo que pongas una regulación muy estricta. Ahora, después, ¿qué pasa? Tiene la otra cara de la moneda, que es si el Estado está en condiciones de exigir que se cumpla esa regulación, ¿no? Por ejemplo, hoy estaba escuchando que en Capital, en Ciudad de Buenos Aires, van a prohibir a los mayores de 70 salir a la calle. ¿Y cuál es la sanción? Y se les va a advertir. Y ya hay viejos que están diciendo, a mí nadie me va a venir, tengo 70 años, yo salgo a la calle, me arriesgo igual porque es mi vida. Bueno, no es fácil esa parte, en la parte por ahí social, no es fácil de solucionar, porque las personas somos todos diferentes, y quizá algunos colectivos, tengamos algún inconsciente colectivo respecto a algunas cosas, pero en general las personas pensamos un poco diferente de tantas cosas diferentes, ¿no? Entonces, es un gran desafío. Para eso ustedes, como futuro ingeniero, tienen que también desarrollar competencias blandas respecto a de qué manera comunicar, de qué manera relacionarse con el medio social, porque van a ser muy influyentes, cada vez más, porque la tecnología está cada vez más presente en todos lados. Eso hace que ustedes como ingenieros sean influyentes. Yo les voy a contar una pequeña anécdota. Yo doy clase en una escuela secundaria también. Y todos me vienen a preguntar de cómo usar el Zoom, cómo es, ¿viste? ¿Por qué? Porque saben que soy ingeniero. Podés saberlo igual sin ser ingeniero. Pero como soy ingeniero, todavía, ¿y vos qué usás? ¿Zoom, Skype o qué sé yo qué? Todo esto. ¿Te enseñás cómo se hace? ¿Cómo es aquello, lo otro? Bueno, a veces yo no era experto de esto, ni soy tampoco, digamos, porque lo estoy aprendiendo ahora. Usaba Skype, ponele, ahora se puso de moda el Zoom. Se puso de moda el Zoom, y muchos profesores no quieren hacer lo que está de moda. Y no se ponen a pensar a ver si quizás sea lo más eficiente en este momento, aunque esté de moda. Porque ¿cuál es el tema? Usar mucho una herramienta como esta, para un fin virtuoso. ¿Aumenta la contaminación? Por ejemplo, la lumínica. A nosotros Bueno, mismos. yo ahora estoy en mi casa, vos estás en tu casa. O sea, para vos. O sea, cuando haces un análisis ambiental, analizás el entorno vital del medio social. O sea, no es el entorno vital de una persona.
Eso, en tu caso, sería tu ambiente laboral, académico, digamos, ¿no? Es tuyo solo. Pero sí, te puede hacer mal a los ojos. Pero socialmente, que más personas usen esto, ¿qué consecuencia tiene? ¿Tiene alguna consecuencia ambiental? Puede ser que al no tener la movilidad por ahí de las personas, los transportes, por ejemplo, estén menos usados y contaminen menos. No sé, lo veo por ese lado. Bueno, sí, está bien. Es un poquito, tendrías que hacerlo un poquito más completo el análisis, porque yo lo que te iba a decir es que se usa más energía. Se usa más energía. O sea, más computadoras prendidas, más tiempo, es más energía. Y en un país como la Argentina, por ejemplo, donde el 88% de nuestra energía viene de fuentes no renovables, petróleo, gas y carbón, entonces, cuando usamos más tiempo una computadora, estamos contaminando indirectamente más. Ahora, ¿cómo se mide eso? Bueno, eso hay que evaluarlo, y la verdad que no estamos haciendo esas cuentas, digamos, ¿no? Es todo un poco más grueso, ¿no? Es todo, sí, vamos a hacer las energías renovables y vamos a tener menos problemas de contaminación, digamos, pero nadie se pone a hacer una cuenta tan finita, pero sí ustedes como ingenieros tienen que saber que cuando más computadoras hay prendidas, cuanto más tecnología se usa, más energía necesitas. ¿Qué hace la ingeniería frente a eso? Bueno, desarrolla... Acá Agustín hizo una consulta sobre el chat, no sé si la podés leer. No, ahora no. ¿Qué dice? Dice, una pregunta, ¿no gastaría mucho más los autos y vehículos y todo para ir a clases que estar con una PC prendida? Bueno, yo creo que en forma individual, sí. No sé si en la sociedad habría que hacer una evaluación, digamos, ¿no? Un análisis. Pero sí, esa evaluación está buenísima, hay que hacerla. Ahora, También, Casualmente, antes del inicio de la reunión, estuvimos haciendo la previa con Carlos, y qué es lo que conversamos un poco, este tema, porque a partir de esta experiencia se puede observar que alguna asignatura podría ser dictada de esta manera. Obviamente, en las ingenierías es menos probable que en cualquier otra carrera, digamos, que no requieran laboratorios, por ejemplo. Pero aquellas que tal vez puedan darse teóricamente, que tengan una modalidad teórica muy fuerte, podría ser nuevamente esta una alternativa. Con lo cual se generaría o se liberaría la presión sobre el medio que ejerce, por ejemplo, la movilidad en todas sus formas, ¿no? bueno, ahí tenemos un tema importante que es también que en algún momento, no sé si esto lo va a generar, si esta pandemia va a generar en nuestro país que se haga, tenemos que sentarnos a pensar, a ver cómo estamos educando y para qué. Es un debate que es muy político y digamos, lo saben que acá en la Argentina venimos con un tema medio grietoso, digamos, y en el año 84 se hizo un congreso pedagógico nacional, que fue en Córdoba, fueron docentes de todo el país, se hizo una especie de plan, pero bueno, ¿qué pasa? Quizá tengamos que, en ese momento, no había celulares, por ejemplo, no existían. No existían, no sé, para ustedes es difícil imaginar un mundo así, pero no existían los celulares. De hecho, ahí donde yo estudié, donde están estudiando ustedes, prácticamente no había computadora. La computadora que había estaba ahí donde estudian licenciatura en computación, ahora seguro, un centro de cómputos que había que pedir turno para hacer 2 cuentitas y meter unas tarjetas perforadas que había que prepararla, bueno. El CESPI, decís vos. Claro. Esto que ustedes tienen ahora es algo inimaginable, inimaginable. Nosotros cuando estudiamos con Quique no podíamos imaginarnos algo así, ¿no? Estás conectado a una nube que te guarda datos de forma inalámbrica, con velocidad creciente, con pantalla táctil,
con alarmas que te avisan, no sé, si tu amigo te está llamando desde Vladivostok, podés hacer una videoconferencia con él. Con Quique teníamos un programa de radio en la UNAG. Cuando él estaba en China, le hice un reportaje por WhatsApp. Estaba en China y estábamos en la radio, ¿no? Y sí, era, no me olvido más de eso porque tuve que madrugar bastante. sí. Era radio por internet también, no era solo al aire. Entonces, un chino o algún argentino que estaba en China podía estar escuchando el reportaje que yo le hacía aquí que estaba en China. Profe, Antes, sí. una pregunta. Entonces, con lo que está contando, puede pasar lo mismo para la industria, porque hubo como un cambio se focalizó la atención de las personas en otro lado y se desarrollaron más programas para focalizar eso. Por ejemplo, una industria química que desarrolla medicamentos contamina un montón y ahora se están probando los mismos trabajos eficientes en nanomateriales y se redujo la contaminación a más de un 30%. Pero a las industrias farmacéuticas no le conviene tanto, y son los grandes empresarios. Entonces, si se busca, por ejemplo, ese mismo tratamiento con el cáncer, ahí va a haber mayor inversión y ahí también se puede reducir la contaminación. No sé si está bien ese pensamiento Sí, para reducir. sí, el tema es que, bueno, hay que hacer, ¿vieron en alguna materia un Pareto? ¿Qué es un Pareto? Es una forma de generar prioridades, digamos, porque lo que más contamina es la industria, pero la industria en general, digamos, ¿por qué? Porque el paradigma industrial está fundamentado en petróleo, gas y carbón. Quizá un día, pero ya eso está cambiando también, porque en Alemania, que es el país que, por ejemplo, exporta más tecnología, tiene un sistema industrial, un complejo industrial que ha ido trabajando sobre esto de la contaminación, básicamente porque están en Europa donde hay mucho menos lugar, también porque han aprendido ciertas lecciones de la historia. ¿Qué pasa con eso? Digamos, empieza a haber un aumento en la eficiencia por esto de la digitalización. Y cuando hablo de eficiencia, ahí viene un debate que, bueno, que cada tanto surge, pero no se llega a consolidar, que es qué van a hacer los seres humanos con el tiempo que les quede libre por ser reemplazados por robots o por máquinas, o por computadoras, ¿no? Eso es un tema hasta filosófico, por eso el ingeniero actual debería leer filosofía también. Yo les recomiendo que lean Meditaciones sobre la técnica de Ortega y Gasset, que lo escribió en 1933, pero dan para pensar muchísimo respecto a estos temas, ¿no? Porque él enfoca la técnica y el desarrollo tecnológico, enfoca desde el punto de vista de los niveles de necesidad del ser humano, de acuerdo a su forma de vida y cómo quiere vivir, lo que quiere ser en la vida, cómo proyecta su ser, digamos. Bueno, esas cosas, digamos, las tecnologías exponenciales, tenemos que decirlo, como que las van pasando por arriba también, porque no hay pensamiento filosófico que pueda duplicar su esencia, su contenido y su profundidad al ritmo que lo hace la capacidad de procesamiento de datos. Se habla de la inteligencia artificial. Un día va a aparecer la filosofía artificial, digamos, ¿no? Y no sé, se van a generar nuevas... el ajedrez, por ejemplo, tuvo un gran desarrollo con el tema de la... Digamos, hay más gente que juega al ajedrez, no sé si hay más gente, pero quiero decir que las posibilidades se van ampliando. Quizá el ser humano tenga que también empezar a ir cambiando de cuáles son sus intereses o cómo es la forma de vivir que quisiera, ¿no? Carlos, Sí. Una temática que se está tratando ya de un tiempo a esta parte, no hace mucho, es relativamente nuevo el aborde, digamos, el abordaje, es sobre el futuro del empleo. No el empleo del futuro, sino el futuro del empleo. Y Sí. hay muchos
proyectos, digamos, que son exploratorios y de prueba, por ejemplo, están trabajando en lo que es el transporte, en la movilidad. Sobre todo, por ejemplo, el de cargas, transporte de cargas. Y entonces se está, digamos, experimentando con algunos camiones que son, digamos, autoguiados, ¿no? Es decir, ya no requieren o no requerirían de un chofer, por ejemplo. Y así con otro tipo de actividades. Con lo cual, incluso, mirá, hasta podríamos pensar en actividades que tienen que ver con la abogacía, por ejemplo. Se han hecho experimentos en evaluación de condiciones, de test y de búsqueda de artículos o de qué elemento le aplica a una situación determinada y bueno, obviamente el procesador lo termina haciendo más rápido que el mejor de los abogados que han acudido a ese tipo de prueba. No digo que sea para todos igual, pero por lo menos con los que han trabajado allí, que no deben ser, digamos, improvisados, bueno, el ordenador les terminó dando una muestra de que está en condiciones de poder hacer ese trabajo, con lo cual se presta esta reflexión de qué va a suceder, digamos, en un tiempo a esta parte con el futuro del empleo, ¿no? Vos hablaba hoy de futurología, ese podría ser un tema, ¿no?